La mayoría de las personas no tiene idea de lo que está a punto de suceder, pero los datos muestran que ya estamos en un punto de ruptura histórica, y hay un detalle que casi nadie percibe, pero que puede cambiar completamente su forma de pensar sobre el futuro económico. Basándose en ciclos económicos, datos históricos y señales concretas, este video ofrece una lectura racional y práctica sobre lo que viene a continuación. Solo antes de comenzar, recuerde dar me gusta al video y suscribirse al canal para ayudarme a mejorar los videos del canal. A lo largo de la historia, todos los grandes imperios han seguido un patrón sorprendentemente similar, y cada uno de ellos experimentó un ciclo predecible de ascenso y declive. Parece ficción, pero los imperios siguen un guión casi previsible, como si la historia estuviera atrapada en un bucle. Este ciclo comienza con un crecimiento interno constante. Luego, viene la fase de proyección de poder. El imperio expande su influencia mediante alianzas estratégicas, dominio militar y control de rutas económicas. Pero inevitablemente, con el tiempo, surgen los excesos, gastos públicos descontrolados, endeudamiento creciente y conflictos externos se acumulan. La fase siguiente es la más silenciosa, la pérdida de confianza. Cuando otras potencias dejan de usar la moneda del imperio para reservas y comercio, esto indica algo mayor. La hegemonía comienza a desmoronarse de adentro hacia afuera, incluso antes de que una amenaza externa pueda desafiarla. Hoy en día, los Estados Unidos mantienen el mayor presupuesto militar del mundo y aún controlan instituciones clave del sistema financiero global. Pero al mismo tiempo, enfrentan una deuda pública que supera los 34 billones de dólares, déficits fiscales récord y un dólar cada vez más cuestionado como reserva internacional. ¿Estaremos presenciando en vivo la repetición de un ciclo que ya hemos visto antes? La respuesta podría estar más cerca de lo que parece. La historia muestra que estos imperios no caen de un día para otro, se desmoronan poco a poco, sostenidos por una negación colectiva que contamina a las élites, gobiernos e instituciones. Este patrón psicológico es recurrente. Cuando los primeros signos de declive aparecen, la reacción más común no es el ajuste, sino el bloqueo mental. ¿Por qué líderes experimentados insisten en negar lo que está ante sus ojos? Este fenómeno tiene nombre: psicología de la negación. Es el mecanismo por el cual una sociedad, ante evidencias incómodas, elige no ver. No por falta de inteligencia, sino por miedo a las consecuencias. Existe además el llamado efecto Cassandra. Personas que, con base en datos, advierten sobre riesgos sistémicos, pero son desacreditadas por no decir lo que el público quiere oír. Antes de la crisis de 2008, algunos economistas alertaban sobre el colapso del mercado estadounidense. Tenían razón, pero fueron ridiculizados. ¿Por qué esto se repite? No es la falta de aviso lo que destruye imperios, es el rechazo a enfrentar lo que está delante de ellos. Y cuando finalmente entienden, generalmente es demasiado tarde. Pero, ¿será que esta vez el desenlace necesita ser el mismo? Desde finales de los años 1970, algo cambió silenciosamente en el núcleo de las economías avanzadas. Durante más de un siglo, el poder adquisitivo ajustado por inflación creció de forma estable. Los trabajadores recibían más, y ese más realmente compraba más. Pero este ciclo virtuoso fue interrumpido. Los salarios nominales continuaron subiendo. Pero, paralelamente, los precios de la vivienda, la educación, la salud y la energía aumentaron aún más rápido. ¿El resultado? Un trabajador en el año 2025 gana más euros que hace 30 años, pero compra menos con ellos. Y esto ha sido enmascarado por una herramienta: el crédito. Con la estancación de los salarios reales, la solución ofrecida al ciudadano promedio fue simple, pero engañosa. En lugar de mejorar sus ingresos, se ofreció endeudamiento, tarjetas de crédito, hipotecas largas, deudas estudiantiles. Todo fue facilitado. La ilusión de prosperidad se mantuvo, no por el aumento de los ingresos, sino por la anticipación del consumo. Pero, ¿hasta cuándo se sostiene esta ilusión? Vamos a transformar esto en números prácticos. Imagine una familia con ingresos mensuales de 4.000 euros.
Si esos ingresos pierden 1% de poder adquisitivo al año durante 3 décadas, lo cual es bastante generoso comparado con las medias inflacionarias reales. Al final de este periodo, la pérdida acumulada supera el 26%. Esto equivale a vivir con 3.000 euros. Es como perder una cuarta parte del presupuesto, sin recibir nunca un aviso formal. Esa es la verdadera trampa. No hay una caída abrupta, solo un deslizamiento continuo. Y precisamente por ser gradual, pocos lo notan. Pero el impacto, al final de años o décadas, es devastador. Y lo más inquietante, ¿sufrieron todos igualmente? Entre 1980 y 2020, el 1% más rico de la población de Estados Unidos controlaba cerca del 25% de la riqueza nacional al comienzo de los años 80. Hoy en día, posee más del 40%. Este salto no fue un accidente estadístico. ¿Cómo fue posible en tan poco tiempo? La respuesta comienza con la divergencia entre productividad y remuneración. En las últimas 4 décadas, los trabajadores producen más por hora, con más tecnología y menos errores. Pero la remuneración media por ese trabajo se ha estancado. ¿Dónde exactamente se fue ese capital? Mientras la mayoría de la población acumuló pasivos, hipotecas, deudas estudiantiles y préstamos personales, el 1% más rico se centró en activos, acciones, fondos, inmuebles rentables, participaciones privadas y estructuras de blindaje patrimonial. Cada crisis, cada reducción de tasas de interés, cada nuevo estímulo monetario sirvió, en la práctica, para inflar los precios de esos activos, y quien ya los poseía se distanció aún más de la base de la pirámide. Y lo más preocupante, no solo continúa, se está acelerando. La cuestión es, ¿cómo posicionarse ante esto? La inflación ya se ha convertido en un componente estructural de las economías desarrolladas. Alimentos básicos, energía y servicios esenciales han registrado aumentos consistentes, incluso después de los picos pandémicos. Ya no se trata de un efecto temporal de oferta, sino de una nueva realidad de precios presionados por factores duraderos. Pero, ¿qué significa esto para el inversor común? Para contener este avance, los bancos centrales han recurrido a la herramienta clásica, la elevación de las tasas de interés. La teoría es simple: encarecer el crédito, desacelerar la economía y enfriar los precios. Pero hay un efecto colateral inevitable. Cuanto mayor es la tasa, más cara se vuelve la renovación de las deudas públicas. Y en países como los Estados Unidos, donde la deuda federal ya supera los 34 billones de dólares, esto se traduce en un peso insostenible. En 2023, los Estados Unidos gastaron más en intereses de la deuda que en todo el presupuesto militar. Y esto, en un país cuya maquinaria de defensa consume cientos de miles de millones de dólares al año. Si los intereses siguen altos, ¿cómo mantener programas sociales, inversiones en infraestructura o estímulos futuros? La respuesta es incómoda. Quizás no se mantenga. Este escenario pone a los gobiernos contra la pared. Recortar gastos compromete el crecimiento. Aumentar impuestos genera tensión social. E imprimir dinero reaviva la inflación. ¿Cuál será la salida? Cuando el servicio de la deuda consume buena parte del presupuesto, el sistema deja de ser sostenible. Y es precisamente en este punto donde suelen ocurrir rupturas históricas. Estar atento a esto no es pesimismo, es supervivencia estratégica. Pero hay un factor externo que puede acelerar aún más este proceso, y está creciendo muy lejos de Washington. Mientras Occidente lidia con estancamiento y deuda creciente, China ha trazado otro camino. En las últimas 3 décadas, su PIB creció, en promedio, entre 6% y 9% al año, un ritmo que transformó al país de una economía rural a un polo tecnológico e industrial de alcance global. Pero, ¿qué tiene esto que ver con su reserva financiera? Detrás del comercio global, algo aún más relevante está sucediendo. China ha estado firmando acuerdos bilaterales con decenas de países para realizar transacciones sin el uso del dólar. Brasil, India, Rusia, Irán, todos han comenzado a negociar en monedas locales. Este movimiento no es solo simbólico. Mina directamente la principal ventaja geopolítica de Estados Unidos, la demanda global por su moneda.
El dólar siempre ha sido más que un medio de intercambio. Ha sido el ancla de un sistema. Pero cuando el ancla comienza a oxidarse, el barco pierde estabilidad. Entre 2000 y 2023, la participación del dólar en las reservas cambiarias globales cayó de 70% a 58%, una caída de 12 puntos porcentuales en poco más de 2 décadas. ¿Ese número parece pequeño? Piense en lo que representa: cientos de miles de millones de dólares migrando silenciosamente a otras monedas y activos. Entonces, ¿qué hacer cuando incluso los activos tradicionales se vuelven vulnerables? Ante un escenario global inestable, proteger el patrimonio ya no es una preferencia, es una obligación. Y no se trata de prever el futuro con exactitud, sino de estructurar una cartera capaz de resistir los choques que ya están en curso. La buena noticia: la parte práctica comienza ahora. Y sí, son solo 5 pasos, pero cada uno puede hacer una gran diferencia si se aplica. El primer paso es exponer parte del capital a activos reales y no inflacionarios. El oro, la plata y algunas otras materias primas tienden a preservar el valor cuando la moneda pierde fuerza. Usted puede mantener del 10% al 25% de la cartera en estos activos, especialmente en ciclos de incertidumbre monetaria. A continuación, es esencial reducir la exposición a deudas de tasa variable. Si tiene contratos indexados a intereses fluctuantes, este es el momento de revisar. Priorice el pago de deudas más costosas o vulnerables a aumentos. ¿Por qué? Porque refinanciar en un ciclo de ajuste monetario puede no ser posible. Y muchas familias descubren esto cuando ya es tarde. El tercer punto es la diversificación internacional. Los ETFs globales, fondos multiactivos y acciones de empresas que operan en diferentes monedas ayudan a reducir el riesgo local, porque cuando el centro del sistema comienza a perder fuerza, la lógica del inversor cambia. Ya no se trata de rendimiento máximo, sino de protección máxima. Y proteger comienza con dónde ancla su liquidez. La cuarta estrategia es generar renta pasiva con seguridad. Invierta en empresas con flujo de caja sólido, historial de dividendos y sectores defensivos, como infraestructura o salud. Busque rendimientos por encima de la inflación y con un payout saludable. No es solo cuánto se paga, sino con qué estabilidad se paga. Por último, mantenga una reserva de liquidez estratégica, de 6 a 12 meses de gastos en efectivo o activos líquidos. Esta reserva sirve tanto defensiva como ofensivamente. Sirve para mantenerse seguro contra imprevistos, pero también sirve para aprovechar oportunidades cuando el mercado se desorganiza. Y cuando eso sucede, como ya sucedió en 2000, 2008 y 2020, solo quien tiene efectivo decide. El resto solo reacciona. Las crisis no tocan a la puerta, se forman gradualmente, y cuando colapsan, lo hacen de manera repentina. Disfruta este video para recibir más contenido que te ayudará a prepararte para crisis, y comparte este video con quienes aún no están preparándose. Nos vemos en el próximo video.